Queridos colegas, hoy vamos a la segunda clase de lo que es para el tercer ciclo y educación media. Vamos a trabajar con este resumen que sería el fascículo de evaluación para el tercer ciclo con orientaciones muy importantes, empezando con lo que es los pilares de la educación y los tipos de aprendizajes que se derivan de estos pilares. La UNESCO incorporó 4 pilares de la educación y en el Paraguay se agregó más uno que es aprender a emprender. El que se agregó en Paraguay es aprender a emprender. Pero vamos a iniciar con el primero, que es aprender a conocer, que afecta todo lo que es la parte cognitiva, ¿sí? La parte conceptual, para poder comprender utilizando las estrategias cognitivas y metacognitivas. Una vez que aprendamos a conocer, el siguiente paso es aprender a hacer para poder influir sobre el propio entorno. Y todo esto ya es la parte procedimental, ¿sí? Ejecutar, esquematizar, formular, bueno, resolver situaciones, eso es aprender a hacer. Luego tenemos aprender a emprender para accionar de manera proactiva, para utilizar la actitud investigativa para poder desarrollar la autogestión, porque necesitamos que los alumnos aprendan a ser competentes resolviendo situaciones de la vida cotidiana y por eso es importante aprender a emprender. Luego tenemos la parte actitudinal, que es el aprender a hacer y aprender a vivir juntos. Aprender a hacer para actuar con autonomía y responsabilidad, ¿verdad? Esto tiene que lograr el cambio de la actitud de uno mismo para con los demás y aprender a vivir juntos o convivir para participar y cooperar con los demás. Importante también que sepan que al aprender a conocer también se le dice aprender a aprender. Bueno, continuamos, ¿verdad? Un poquito. El aprender a conocer se refiere al saber pensar, al saber qué y al saber decir. Este tipo de aprendizaje puede considerarse a la vez medio y finalidad de la vida humana. Su justificación es el placer de comprender, de conocer, de descubrir. Acá tenemos algunas capacidades, ¿sí? Que utilizan el aprender a conocer. Analiza los tipos de enlaces químicos y los modelos moleculares, interpreta los hechos históricos trascendentes del Paraguay de la primera mitad del siglo XIX y otros ejemplos. Luego tenemos el aprender a hacer. Este tipo de aprendizaje en gran medida es indisociable o inseparable, ¿verdad? Con el aprender a conocer. Implica el saber hacer, y saber cómo hacer. Se refiere a la capacidad para enfrentar y resolver problemas o crear productos requeridos por el contexto. Algunos verbos utilizados en capacidades con aprender a hacer. Aplica nociones básicas de escala para graficar diversos objetos. Omonbeujae, oikumbujaweisha, ha oñandujaisha, umimarandu, ojendu, tera, omoñeevaecue. Expresa sus ideas y opiniones sobre temas relacionados con la naturaleza, la familia, la historia del Paraguay u otros temas de su interés. Estos son ejemplos de aprender a hacer. Luego tenemos el aprender a convivir. Implica la adquisición de normas, valores y actitudes que posibilitan la convivencia armónica, ¿verdad? Capacidades asociadas con el aprender a convivir. Valora las manifestaciones musicales nacionales y americanas como medios expresivos de una identidad cultural determinada. Establece relaciones armónicas en su comunicación interpersonal con los miembros de la comunidad educativa. En fin, todo lo que se refiere a poder vivir con las demás, en armonía con las demás personas. Luego tenemos el aprender a hacer. Se refiere a la autoconciencia, al autocontrol y la autodecisión que se manifiestan en la afirmación de sí mismo, en su ubicación en el mundo para actuar de manera asertiva y libremente desde él mismo con creciente capacidad de autonomía, de juicio y de responsabilidad y seguridad personal. Algunas capacidades que enfocan el aprender a hacer.
reflexiona sobre su propio proceso de producción oral y sobre la importancia de la buena comunicación oral en el establecimiento de relaciones sociales positivas. Asume actitudes positivas de convivencia humana en su relacionamiento interpersonal. Reconoce el uso responsable de las funciones e informaciones que brinda el computador, ¿verdad? Todo lo que se refiere al cambio de la conducta de uno mismo. Y el aprender a emprender, que también es procedimental, implica el desarrollo de la creatividad, la actitud proactiva, el espíritu investigativo, el planteo y resolución de problemas, la autogestión, etcétera. Un ejemplo de capacidad: emprende acciones tendientes a la práctica del código de convivencia como regulador de las relaciones interpersonales a nivel institucional. Sabemos que el sistema educativo paraguayo se evalúan, ¿verdad?, a final de año las competencias. La competencia se evidencia en forma directa cuando el estudiante acciona en un contexto real, cuando el docente presencia las actividades, ¿verdad?, que realizan los estudiantes. Asimismo, la competencia puede evidenciarse en forma indirecta cuando se recoge información en contextos varios a través de las capacidades que integran la competencia. Puede ser, por ejemplo, a través del análisis de las pruebas escritas, ¿verdad?, de los cuestionarios. Eso sería en forma indirecta. Por lo tanto, un currículum orientado al logro de competencias requiere de acciones que propicien la resolución de problemas, la convivencia armónica, la construcción y comunicación de nuevos conocimientos, la utilización de recursos tecnológicos, entre otros, ¿verdad? Que, repito nuevamente, al final del año lo que el alumno tiene que lograr son competencias. Las competencias se desglosan durante el año en capacidades y las capacidades se desglosan en cada clase en indicadores de evaluación. Y hablando de evaluación, vamos a ver cuál es el concepto de evaluación del aprendizaje. Dentro del concepto de la evaluación tenemos también sus fases. La evaluación se concibe como un proceso sistemático que permite obtener información continua y significativa, interpretar la información para conocer la situación del estudiante con respecto a la construcción de su aprendizaje, formar juicios de valor con respecto a ese proceso y, por último, tomar decisiones válidas y oportunas para adecuar las intervenciones didácticas. Entonces, la evaluación tiene sus fases. Primeramente, obtener información, luego interpretar la información, luego formar juicios de valor y por último la toma de decisiones. Aquí tenemos las características de la evaluación, son varias. Primeramente, saber que la evaluación es permanente porque está presente durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, desde el comienzo, cuando hacemos la evaluación diagnóstica, hasta el final del proceso, cuando hacemos la evaluación sumativa. Holística porque abarca varios factores, no solamente lo que respecta a la parte académica, sino también el medio ambiente en donde está el alumno, las estrategias que utiliza el docente, ¿verdad? Si hay acompañamiento de los padres, todo eso abarca, y holística siempre significa global. Contextualizada porque la evaluación se puede adecuar a las necesidades de los estudiantes, porque contextualizar en educación significa adecuar. Progresiva, porque tiene en cuenta los avances de los estudiantes durante el periodo escolar. Innovadora, porque no se queda estática, utiliza cada vez estrategias nuevas, ¿sí? Coherente, porque para que la evaluación tenga validez, ¿sí?, debe ser coherente. Mis indicadores tienen que coincidir con mis capacidades y mis capacidades tienen que responder a mi competencia. Flexible, porque adecuamos el programa de estudios a las necesidades, ¿verdad?, de nuestra institución. Participativa, porque al estudiante le ayudan el docente, los padres de familia y la comunidad en general. Y al servicio de valores, porque es lo que constantemente estamos promoviendo, ¿verdad? En la educación media, por ejemplo, tenemos un currículum impregnado de valores y actitudes, o sea, transversales.
Bueno, y aquí nuevamente las características de de la evaluación. Permanente porque está presente durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Holística porque abarca todos los elementos que intervienen en el hecho educativo. Contextualizada porque permite ajustar las actuaciones, ¿verdad?, a la diversidad de los estudiantes. Progresiva porque considera los avances del estudiante. Innovadora porque aplica procedimientos evaluativos que posibilitan, por ejemplo, tomar nuevas decisiones, ¿verdad? Coherente porque plantea procedimientos e instrumentos de evaluación en una serie de etapas continuas y organizadas. Flexible, se adecua a las condiciones y circunstancias particulares de la comunidad educativa. Participativa, involucra a todos los actores, es decir, al estudiante, al docente, a los padres de familia, entre otros. Al servicio de valores, ¿verdad? Promueve la internalización y práctica de normas y valores de convivencia social. Y sistemática, porque se rige bajo un sistema, procede de acuerdo a un propósito, a un plan y a un método. Presenta objetivos claros, instrumentos adecuados y criterios de valoración definidos. Tipos de evaluación según sus funciones. Primero tenemos la diagnóstica, que se aplica al comienzo del proceso de enseñanza-aprendizaje para detectar en qué situación se encuentra nuestro estudiante. Formativa, lo que busca la evaluación formativa es la mejora continua, regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje. El docente va a poder conocer las dificultades de sus estudiantes y va a poder sugerirle estrategias para poder mejorar. Sumativa es aquella que se realiza al terminar un proceso de enseñanza-aprendizaje, puede referirse al finalizar un ciclo, curso o etapa educativa, ¿sí? Evaluación según sus agentes, según quién evalúa. Autoevaluación es la que realiza el mismo alumno reflexionando sobre su propio trabajo. Coevaluación puede ser entre compañeros a través del intercambio de trabajos, o bien el docente le evalúa a su alumno y el alumno al docente, viceversa, siempre tiene que haber más de una persona involucrada. Y unidireccional, conocida también como heteroevaluación, es la que el docente le realiza a su estudiante. Procedimientos e instrumentos de evaluación. Procedimientos son los pasos que hace el docente para recoger información, ¿verdad? Y los instrumentos son los recursos concretos, la herramienta que se utiliza para recoger y registrar datos de forma sistematizada y objetiva sobre el aprendizaje. Sabemos que en cada clase tenemos indicadores de evaluación. ¿Y qué son los indicadores? Antiguamente conocidos como objetivos específicos. El indicador es un indicio, una señal, un referente específico. Las veces que encontramos la palabra específico se refiere a indicador. Un referente específico del aprendizaje y que debe ser constatado en acciones concretas del estudiante. Acá tenemos los procedimientos y los instrumentos que utilizamos en la evaluación. Procedimientos tenemos 3 que son observación, informe y prueba, ¿sí? Instrumentos de observación puede ser el registro de secuencia de aprendizaje, RSA, lista de cotejo y registro anecdótico. Instrumentos de informe también son 3, guía de entrevista, bitácora y cuestionario. Y instrumentos de prueba también son 3, que son la prueba escrita, la prueba oral y la prueba práctica. Luego tenemos hacia nuestra derecha los instrumentos de valoración y aglutinadores, ¿verdad? Que el aglutinador sería el portafolio y de valoración es la rúbrica. Vamos a ver un ejemplo del primer instrumento de observación, que es el RSA. Es una planillita en donde van los indicadores con por lo menos 3 observaciones y un resultado final logrado o en proceso o aún no logrado. Luego tenemos el otro instrumento de observación, que es la lista de cotejo. Fíjense que la lista de cotejo también trae indicadores, pero en vez de traer más de una observación,
solamente de una vez tenemos que calificar si logró o no logró, ¿sí? Determina el objeto a graficar, sí o no. No tiene etapas de observación como el RSA. Después tenemos el otro instrumento de observación que es el registro anecdótico. No confundir con libro de disciplina, eso no existe. El registro anecdótico es un instrumento de observación en donde el docente escribe aspectos resaltantes del alumno, no solamente la parte negativa, puede ser también una parte positiva, ¿verdad? Algo que nos haya llamado la atención, ¿verdad? Acá tenemos el ejemplo del estudiante Guillermo Nicolás, de 13 años. Tenemos la fecha, la hora, el contexto en donde fue, ¿verdad? Y dice, culminadas las tareas del día, todos los alumnos del grado abandonaron rápidamente el aula. Sin embargo, Miguel se quedó en la sala de clase en un rincón. No es la primera vez que él manifiesta tal actitud. Posteriormente sale de la sala y va solo. No se incorpora al grupo. Una actitud llamativa, ¿verdad? Que podemos escribir en el registro anecdótico. Luego tenemos los instrumentos de informe, la bitácora. Bueno, la bitácora es un instrumento que el docente elabora, pero que el estudiante ayuda a completar, porque el estudiante tiene que escribir su experiencia personal acerca de lo que vivió en la clase. Acá, por ejemplo, se le pide a una estudiante para elaborar una bitácora describiendo las actividades que te permitieron comprender el contenido de la obra de teatro Romeo y Julieta, las dudas que pudieras tener con relación a las actividades, que es lo que no entendió bien, ¿verdad? Y por último, lo que más te agradó de las experiencias realizadas. La estudiante que completó la bitácora fue Mabel Cáceres y ahí ella cuenta primero lo que comprendió de la obra, luego qué es lo que hizo la profe para ayudarles a entender, ¿verdad? Qué es lo que ella aprendió, qué es lo que no le quedó claro, ¿verdad? Y bueno, de eso se trata una bitácora, registrar las experiencias personales de los estudiantes ante lo vivido en una clase. Luego tenemos el instrumento de informe que es la guía de entrevista. Generalmente se utiliza para registrar lo sucedido en cuanto al estado de ánimo de un alumno respecto a una situación o una lección, ¿verdad? Acá tenemos un ejemplo de preguntas que se pueden utilizar y las posibles respuestas que nos dará más adelante el estudiante. Va ella pare ñeñandú con boepupe, roñe momarandú allá, va ere pa ere upeba. Y el estudiante va respondiendo, ¿verdad? Va en boepupe ajú pare y cuaco árabe. Y el estudiante va contestando la entrevista. Esto se hace de manera personal. Luego tenemos el instrumento de informe que se llama cuestionario. El cuestionario puede tener preguntas abiertas con respuesta libre o preguntas cerradas en donde tenemos que marcar sí, a veces, no, ¿verdad? Y aquí algunos ejemplos de preguntas. Dice, ¿qué acciones aplicaste durante el simulacro en casos de incendio? Este, por ejemplo, es de respuesta abierta, ¿verdad? Porque el alumno va a tener que ir explicando, ¿verdad? Y de eso se tratan los cuestionarios. Luego tenemos los instrumentos de pruebas. La prueba escrita, que es el primero, puede ser la prueba que seleccione algún tipo de respuesta, como por ejemplo alternativa constante, selección múltiple, pareamiento, ordenamiento. Luego tenemos de producción de algún tipo de respuesta restringida, extensiva, mapa conceptual, generación de preguntas. Ejemplo de prueba oral. La prueba oral puede ser de respuesta abierta, como por ejemplo el docente le dice a su alumno, elabora un texto oral, o sea, habla acerca de los beneficios que brinda el desarrollo de la resistencia anaeróbica, describe oralmente el funcionamiento de una barra de herramientas y el alumno va expresándose, ¿verdad? De respuesta dirigida, dice el ejemplo, expone oralmente tu punto de vista acerca de la gestión desarrollada por las autoridades del Poder Ejecutivo. Para ello, primeramente debes mencionar sus funciones y posteriormente argumentar tu postura con relación a dichas funciones y las acciones que él mismo desempeña. En este caso, el docente ya le pone una guía, ¿verdad? Para que él pueda ir desarrollando oralmente.
Y luego tenemos la prueba práctica, que se utiliza mucho, por ejemplo, para música, para ejecutar una flauta, danza, para interpretar una obra, teatro y educación física. Acá dice, capacidad, aplica las reglas técnicas y las jugadas tácticas simples de ataque y defensa del voleibol, ¿sí? Y los indicadores que el profesor va a ir teniendo en cuenta: se ubica en el lugar correspondiente antes de tirar el saque, realiza saques a diferentes zonas de la defensa contraria y así, prueba práctica. Y los últimos instrumentos que tenemos es el portafolio. Es un instrumento aglutinador. Aglutinar significa acumular, acumula trabajos. El portafolio, denominado también carpeta de evidencias, es un lugar y proceso. Es un lugar porque en él se guardan las producciones más representativas y significativas realizadas por el estudiante, y es un proceso, puesto que en él se aprecian sus progresos y sus esfuerzos globales exhibidos a través del tiempo. Involucra la recolección, usualmente organizada en un orden cronológico, de producciones que revelan cambios en el tiempo. Y por último tenemos la rúbrica, que sirve generalmente para valorar nuestro portafolio. Es un instrumento valorativo, permite determinar el progreso del estudiante. La misma se define como pautas que ofrecen, por una parte, descriptores con respecto al grado de desempeño de los alumnos referidos a las capacidades que se pretende evidenciar, y por otra parte, categorías o niveles que incluyen los puntajes o estimaciones congruentes a cada descriptor. Acá tenemos un ejemplo de rúbrica del área de ciencias naturales. Capacidad, resuelve situaciones problemáticas sencillas referidas a la corriente eléctrica. Y fíjense que la rúbrica tiene una escala, ¿verdad? 0, 2 y 4, en donde el puntaje más alto es el logro total de la capacidad y el puntaje menor es porque no ha logrado esa capacidad. Acá tenemos un ejemplo de matemática. ¿Sí? 5 puntos, interpreta el problema, porque pues identifica el cuerpo geométrico al que refiere su enunciado y lo grafica. Además, selecciona la fórmula apropiada para realizar el cálculo que requiere la solución del problema. Asimismo, aplica la expresión matemática y obtiene el resultado correcto. Posteriormente, explica el proceso seguido en la solución del problema. Logró todito, entonces ya va a ser 5. En el caso de acá, 0 puntos es porque no interpretó el problema, por lo tanto, no selecciona la expresión matemática requerida en la solución del problema, por ende, no resuelve el problema. Y bueno, esto es lo referido a evaluación que se aplica en tercer ciclo. También tenemos que manejar la gente de educación media porque esto va a salir en un solo examen. Les recomiendo que puedan imprimir este resumen y más adelante voy a estar subiendo la evaluación sobre estos temas. Que tengan un buen resto de jornada.